Five Nights at Freddy's es una saga de juegos de terror que empezó en 2014 por el desarrollador estadounidense Scott Cawthon con un pequeño juego indie y ahora es una franquicia monstruosa con más de 10 juegos, muchos libros, un montón de mercancía y una película con 2 secuelas en producción. Pero ya sabéis todo esto, ¿para qué os lo repito? Creo que todos aquí mirando este vídeo tenéis alguna franquicia o saga con la que habéis crecido y aún no os acompaña hasta el día de hoy, sea Star Wars, Dragon Ball, Marvel. Para mí, esa fue Five Nights at Freddy's. Esta es una saga que ha estado conmigo desde que yo recuerdo. La he estado siguiendo desde inicios de 2015 tras el estreno del tercer juego y he visto cómo esta ha evolucionado durante los años. Mi primer contacto con esta saga fue en 2014 tras el estreno del primer juego. Estaba navegando por YouTube y vi el primer vídeo de Markiplier en mis recomendaciones. La miniatura mostraba lo que yo de niño creía que era una especie de monstruo morado gritando a la cámara. Yo no vi el vídeo, pero seguí oyendo más sobre el juego durante meses hasta que de entrarme en ellos tras el estreno del tercer juego. Pero ya es suficiente de... Pero ya es suficiente de hablaros de mi vida. ¿Qué hay de los juegos en sí? ¿Cómo surgió esta saga que desencadenó todo un subgénero del terror y cómo vino cada juego? Pues en esta serie os hablaré de todas esas cosas, haciendo tributo a esta saga, viendo cómo ha evolucionado a lo largo de los años y añadiendo comentarios míos sobre mi experiencia personal con esta. Sin más preámbulos, empecemos. Un desarrollador independiente basado en Texas llamado Scott Cawthon estuvo en los años 2000 y comienzos de los 2010 haciendo películas animadas cristianas y más tarde juegos independientes. Los más destacados de estos juegos son Desolate Hope, Sit and Survive, There is no pause button, pero uno que llamó la atención de unos cuantos fue uno llamado Chipper and Sons Lumber Co. Este era un juego bastante simple donde jugabas como el castor Tyke, el hijo de Chipper, que empieza a trabajar en su negocio como leñador. Vas plantando árboles, los riegas y los cortas para dárselas a Chipper a cambio de losas. Eso, o también puedes construir lumberbots para hacer el trabajo mientras tanto. Durante esto tú exploras el mapa e interactúas con diferentes personajes secundarios que viven por la zona, los cuales te regalan objetos directamente o lo hacen dándote misiones o haciéndote jugar minijuegos. Y mientras tanto Chipper le da diferentes citas a Tyke, pero parece que ninguna le convence. Me acuerdo que jugaba este juego y otros antiguos de Scott en la época que me enganché a FNAF, y este me gustaba mucho. Era simple, pero era relajante y algo divertido. Me puse a jugarlo otra vez en preparación para este vídeo y aún opino que es un buen juego inofensivo que es bueno para jugar en el metro. A pesar de eso, parece ser que la opinión común entre muchos era que el juego no era muy bueno y que los castores parecían animatrónicos espeluznantes de lugares como Chuck E. Cheese. You may notice the dead, terrifying, soulless eyes of the background characters. That's a signature of Chip and whatever the fuck it was called, Chipper and Sons. I like to think that Chipper here, the little fellow, is just forcing these other beavers to chop forever against their will. They want to die. They know they should die. It's just all over the fucking place. And that thing looks like it's gonna kill your children. You're taking me to your house. I'm going to fuck your dog. Estas críticas afectaron bastante a Scott y estuvo triste por un rato. Él hacía sus juegos por diversión, a veces para promover la fe cristiana y recibir dinero para dar de comer a su familia. Un día se le ocurrió una idea a base de estas críticas. ¿Animatrónicos espeluznantes del Chuck E. Cheese, decís? Dijo eso y se puso a hacer un videojuego de terror que trataba exactamente de eso. Y en menos de un año, Scott lanzó el primer juego de FNAF el 8 de agosto de 2014. El juego obtuvo muchísimo más éxito de lo que Scott se podría haber imaginado. Todos estaban jugándolo, siendo aterrorizados por los jumpscares y haciendo teorías de qué estaba pasando con todas las pistas crípticas que dejaba Scott en su juego.
En este juego tú juegas como Mike Schmidt, quien trabaja como guardia nocturno en el local de Freddy Fazbear's Pizza. Resulta que los animatrónicos cobran vida por un motivo desconocido desde las 12 hasta las 6 de la mañana y van hacia tu oficina. Si uno logra entrar y te ve, este te meterá dentro de un traje de animatrónico debido a que ellos durante la noche te confunden con un endoesqueleto sin un traje. Para defenderte, tienes dos puertas con luces que puedes usar para que los animatrónicos no entren y unas cámaras de seguridad para vigilar dónde están los animatrónicos. Hay 4 animatrónicos con los que tendrás que lidiar. Freddy Fazbear, un oso marrón que se esconde en las sombras que tendrás que observar en la cámara que esté para que no se mueva. Bonnie, un conejo morado que irá hacia tu puerta izquierda y que le daba muchísimas pesadillas a Scott. Chica, un pollo amarillo que irá hacia tu puerta derecha, aunque bueno, tal vez es que ella te vea como una pizza o algo así. Y Foxy, un zorro pirata rojo que está en la cueva pirata que tendrás que vigilar por su cámara y, si se te escapa, este correrá por tu pasillo izquierdo y tendrás que cerrar la puerta a tiempo. Y bueno, esos son todos. Espera un momento. ¿Pero qué? Aunque el juego se llama 5 noches, en realidad son 7. Las otras 2 noches son la noche 6, que es la noche 5 pero más difícil, y la noche personalizada donde puedes elegir la dificultad de los animatrónicos. Estas noches no son solo noches extras, son noches canónicas y partes de la historia del juego, aunque ya llegaremos a eso. Comparado a los juegos que vendrían después, se nota que este juego no fue hecho para ser algo ambicioso o de alta escala que sería visto como una obra maestra. Era un simple juego de terror que Scott hizo inspirándose en las críticas de su juego anterior. Solo basándonos en lo que muestra este juego y nada más, la historia parece ser esta. Mike va a un trabajo como guardia nocturno sin saber que los animatrónicos del local están poseídos y le van a matar. ¿Por qué están vivos? ¿Por qué quieren matarle? Pues no hay una solución concreta en este juego. Pero hay varios periódicos que salen a veces en las cámaras que hablan de un incidente donde un hombre en un traje animatrónico atrajo a un grupo de niños en una sala trasera del local y los asesinó ahí. ¿Acaso serán las almas de los niños poseyendo a los animatrónicos? Según el periódico, el asesino fue arrestado, pero los niños nunca fueron hallados, siendo dados por muertos. O tal vez no son sus almas, sino sus cadáveres, ya que uno de los periódicos habla sobre que la pizzería fue amenazada con cláusula tras varias denuncias de los padres, que mencionan que hay sangre, mocos y una peste horrible viniendo desde los animatrónicos, describiéndolos como cadáveres reanimados. Además del incidente de los niños desaparecidos, otra cosa importante de la lore de estos juegos que se establece en la primera noche es la mordida del 87. Un incidente donde un animatrónico mordió la cabeza de alguien e hizo que perdiera el lóbulo frontal, aunque según el hombre del teléfono, el individuo sobrevivió a esto. They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up, they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Cuando solo existía este juego, la teoría más común era que fue Foxy, no solo porque tiene dientes bastante afilados, sino que estaba fuera de servicio, lo que llevó a muchos pensar que él causó la mordida y que por eso se encontraba en ese estado. Al menos tiene más sentido que la teoría de que era bueno porque no te saltaba la cara. Me acuerdo que otros decían que fue Freddy, aunque la única prueba para esta teoría era que había manchas de mano en su cara y una de las reglas de la pizzería era no tocar a Freddy. Oh, y mientras vamos, ¿qué diablos pasó para que añadieran la regla número 4? Trust me on this one. You don't want to know. Audrey, don't tell him. You shouldn't have told me, but you did. And now I'm telling you, you don't want to know. Para mí, todo esto representa lo que me gusta de este juego y lo que creo que hizo que esta saga fuera tan exitosa. Es simple, pero te llena de curiosidad para rellenar los vacíos y descifrar lo que pasaba. Podrías simplemente verlo como un juego donde te tienes que defender de unos enemigos, pero estaba lleno de pistas y misterios que eran piezas pequeñas de un rompecabezas más grande de lo que te imaginarías. La jugabilidad también es bastante simple a comparación de los otros juegos. La estrategia que yo me había plantado era de solo mirar la cámara de la cueva pirata y la cámara en la que está Freddy para que no se muevan y darle a la luz de las puertas cada vez que escuchaba pasos. Esto no significa que sea algo malo, tampoco pido un juego ultra difícil con miles de mecánicas que solo puedo vencer si pongo el juego en modo fácil. A veces, menos es más y te da una mejor experiencia sin tener que ofrecerte tanto. Oh, hey, wow, day 4. I knew you could do it. Hey, listen, I may not be around to send you a message tomorrow. It's
been a bad night here for me. I'm kind of glad that I recorded my messages for you when I did. Hey, do me a favor. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I'm gonna try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. Yeah, I always wondered what was in all those empty heads back there. You know. Oh no. Tras el rotundo éxito del primer juego, Scott se puso manos a la obra para hacer la secuela. El 24 de septiembre, Scott publicaría en su página web scottgames.com un teaser de Freddy Fazbear con un aspecto más antiguo y algo dañado, sujetando su sombrero con un texto que ponía «La gran reapertura, 2015». Scott lanzaría más teasers del juego a lo largo de las semanas que parecían indicar que el juego trataría sobre una nueva pizzería con animatrónicos modernos que sustituyen a los clásicos. A pesar del 2015 del primer teaser, Scott terminaría lanzando el juego junto a su tráiler el 11 de noviembre de 2014. Hello. Well, if you're hearing this, then chances are you've made a very poor career choice. En Five Nights at Freddy's 2, tú juegas como Jeremy Fitzgerald, que trabaja como guardia nocturno en la nueva y mejorada Freddy Fazbear's Pizza. En esta pizzería, los animatrónicos clásicos del primer juego están desechados y sustituidos por los Toys, la nueva gama moderna de animatrónicos. Al igual que el primer juego, tendrás que sobrevivir 5 noches desde las 12 hasta las 6 de la mañana de los animatrónicos, pero hay algunas diferencias. Para comenzar, este juego tiene un total de 11 animatrónicos, más del doble que el primer juego. Además, no tienes puertas para que los animatrónicos no entren a tu oficina. Tienes un pasillo y entrarás a 2 conductos de ventilación. Tus métodos de defensa son una linterna para ver en el pasillo delante de ti y una máscara de Freddy para engañar a los animatrónicos. Algunos aparecerán en los puntos ciegos de los conductos y tendrás que ponerte la máscara para que se vayan, mientras que otros entrarán directamente a tu oficina. Pero no pienses que puedes ponerte la máscara por toda la noche y ya está, ya que hay 2 animatrónicos que no son engañados por la máscara. Foxy, a quien le tendrás que dar con tu linterna para que se vaya, y la marioneta, a quien tendrás que mantener en el rincón de premios girando su caja musical. Y esos son todos, aunque me siento como si me faltara uno. Ay no, otra vez no. También hay animatrónicos secretos, los cuales no te harán nada, pero aún están ahí. Balloon Girl o JJ, una versión femenina de Balloon Boy, que a veces aparecerá debajo de tu mesa. Shadow Freddy, una versión oscura y púrpura de Freddy que a veces saldrá en la cámara de piezas y mantenimiento cuando se hayan ido todos los Withereds. Shadow Bonnie, una versión oscura de Toy Bonnie, por algún motivo, que a veces saldrá en tu oficina. Si le miras por mucho tiempo, se desvanecerá y hará que tu juego se cierre en PC o que se crashee en móvil. Al igual que el primer juego, este juego no tiene solo 5 noches, sino 7, con una noche 6 y una noche personalizada. A diferencia de la noche personalizada del primer juego, esta ofrece unos cuantos retos de los que puedes elegir y que te hacen obtener un peluche en tu oficina. Aunque, extrañamente, el guardia de esta noche no es Jeremy, sino Fritz Smith. ¿A qué se debe esto? Pues... Aunque parezca lo contrario a primera vista, este juego no es una secuela, sino una precuela, algo que los fans no tardaron en darse cuenta. Esto se demuestra al ver que el cheque que te dan al final del juego menciona que este juego se sitúa en 1987, el año en el que ocurrió la mordida del 87 que mencionó el hombre del teléfono en el primer juego. Con esto en cuenta, sabemos que ha habido por lo menos 3 locales Fazbear, pero aún no sabemos quién es Golden Freddy. ¿El Freddy original? ¿Un espíritu maligno y vengativo? ¿Tal vez las dos cosas? Bueno, vayamos por partes.
Durante las 2 primeras noches, el hombre del teléfono nos va guiando en cómo sobrevivir ante los animatrónicos, además de mencionar que los animatrónicos Toy tienen un sistema de reconocimiento facial para detectar criminales registrados y que van a por ti porque, en sus palabras, ellos se confunden durante la noche al ver que no hay gente y van a donde sí hay gente, o sea, a tu oficina. Mientras vas progresando por el juego, las llamadas del hombre del teléfono se van poniendo cada vez más raras y sospechosas, mencionando que hay unos rumores de la pizzería esparciéndose y que hay una investigación local, pero él dice que solo es una medida de seguridad. No es hasta la noche 5 donde nos menciona que el edificio está en cuarentena debido a un supuesto empleado anterior. El hombre del teléfono menciona que cambiaremos al puesto del turno diurno junto a un dato extra muy importante. We're gonna try to contact the original restaurant owner. I think the name of the place was Red Bear's Family Diner or something like that. It was closed for years though. I doubt we'll be able to track anybody down. Anota este nombre, que será muy importante más tarde. Por último, está la llamada de la noche 6, la más explícita de todas. Aquí nos reitera que la pizzería está cerrando y nos menciona que alguien ha usado un traje dorado y ahora ninguno de ellos actúa correctamente. El hombre termina la llamada diciendo que vayamos mañana a la pizzería, ya que aún queda una fiesta de cumpleaños privada donde tenemos que asegurarnos de que ningún animatrónico le haga daño a nadie. Well, feeling twitchy all of a sudden? Let's just get this over with. Here I am, looking busy. Si mueres en este juego, es posible, aunque poco probable, que obtengas un minijuego de muerte. Un minijuego con estilo retro, donde juegas como uno de los animatrónicos por la pizzería, pero algo no está bien del todo. El primero de estos es Sálvalos, donde juegas como Freddy Fazbear que vaga por la pizzería y sigue a la marioneta. Mientras exploramos la pizzería, vemos 5 cadáveres esparcidos por la pizzería, pero Freddy no parece darles mucha importancia. Tras seguir por un rato a la marioneta, un señor de color morado aparecerá, irá donde está Freddy y terminará el minijuego, dejándonos con un solo mensaje: no puedes salvarlos. El siguiente es Trae tarta a los niños, donde Freddy debe alimentar con tarta a los niños de la pizzería para que no se enfaden. Afuera hay una niña llorando porque no puede entrar a la pizzería. Ella está sola hasta que viene un coche morado detrás de ella. De ahí sale un hombre morado y la niña empieza a llorar más y más y más, hasta convertirse en un fantasma. Él la ha matado. El último de estos se llama Da regalos, da vida. Este es más explícito y no intenta parecer inocente. Aquí encontramos a la marioneta, que tendrá que traer regalos a los niños fallecidos y luego vida, esa vida siendo los trajes de animatrónico. Cuando traemos vida al último niño, un quinto niño saldrá por menos de un segundo y de ahí saldrá Golden Freddy. FNAF 2 hace todo lo que debería hacer una buena secuela. Expande el mundo, reparto y narrativa del primer juego, mientras mantiene la esencia y espíritu de este. Mientras que el primer juego usaba de forma perfecta la filosofía de menos es más, al solo tener 4 animatrónicos y mostrar la historia oculta a través de alucinaciones, este juego tiene un elenco más grande y muestra más de su historia crítica en los minijuegos de muerte y llamadas telefónicas. También me gusta mucho cómo este juego hace todo lo posible para engañarte de que este es una secuela y no una precuela, aunque parece que las películas van a tomar el rumbo contrario. Five Nights at Freddy's 2 fue un rotundo éxito, superando el primer juego, así que Scott sabía que sería difícil superarlo con la próxima entrega. Scott desvelaría el próximo juego menos de un mes después del estreno del segundo juego, con un teaser que parecía solo ser un fondo negro que decía fuera de línea, pero si le dabas al brillo... Scott nos daría un mes después un teaser con un animatrónico en la oscuridad diciendo «Aún sigo aquí».
Muchos teorizaron que este sería Fredbear, pero el siguiente teaser que mostraba una caja con las caras de los toys nos revelaría que no era así, porque si le alzabas el brillo... Scott sacaría otros teasers, pero lo importante de verdad sería un post de él en Steam donde se podía ver que cometía faltas de ortografía con algunas palabras teniendo su inicial duplicada. Se podría pensar que solo era un error suyo o que su teclado estaba roto, pero si juntabas todas las iniciales dobles... My name is Springtrap, una trampa de resortes. Durante la espera sucedería algo inesperado. Scott publicaría en Steam que el juego había sido cancelado debido a que alguien hackeó su ordenador y lanzó el juego precozmente en GameJolt. Fue algo bastante inesperado y todos estuvieron muy tristes de que la conclusión a esta trilogía se cancelase. A día de hoy sigo triste por ello. Pero bueno, vamos a jugar lo que se pudo terminar del juego. ¿Pero qué? Después de esa troleada de Scott, la primera de muchas por venir, Five Nights at Freddy's 3 se estrenaría de verdad el 2 de marzo de 2015. En este juego, situado 30 años después del primero, tú juegas como un guardia nocturno desconocido que trabaja en Fazbear's Fright, una atracción de terror basada en las leyendas urbanas y sucesos en los locales Fazbear de los años 80 y 90. Si el juego anterior tenía más del doble de animatrónicos que el primer juego, este juego hace algo que no te esperarías. Solo hay uno. O más bien, solo hay uno que te puede matar, ese siendo Springtrap. Tú tendrás que mantenerlo alejado de tu oficina, reproduciendo sonidos de risas y saludos de niño en las cámaras para que él vaya a esa cámara. Cuanto más lejos esté la cámara, mejor. Además de eso, habrá una sección separada de cámaras para los ductos de ventilación, a los que Springtrap puede entrar y usar para infiltrarse en tu oficina. Tú tendrás que sellarlas. Parece fácil, pero está el problema de que el reproductor de audios, las cámaras y los ductos pueden dejar de funcionar tras un rato, así que tendrás que ir a tu panel de reinicio en el otro lado de la oficina para reiniciarlos. No solo pueden pasar estos fallos por un uso prolongado, sino por otro motivo más: los animatrónicos Phantom, versiones fantasmas de los animatrónicos pasados. Ellos no pueden matarte al solo ser fantasmas, pero te estorbarán y harán que una de tus 3 herramientas falle. Están Phantom Freddy, Chica, Foxy, Puppet, Balloon Boy, Mangle, Bonnie... Ay no, espera, que no existe Phantom Bonnie. Mira, sé que ya tenemos a un Bonnie en este juego, pero también tenemos a 2 Foxys, así que no tenías excusa, Scott. Ya que el hombre del teléfono murió en el primer juego, aquí está el tipo del teléfono. Él es un personaje totalmente nuevo que parece ser más entusiasta que el hombre del teléfono, siempre estando muy emocionado al hablar contigo sobre cualquier cosa de la historia de los locales Fazbear. También parece ser muy charlatán, ya que su llamada de la primera noche es la más larga de toda la saga, durando hasta las 4 de la mañana. Joder, que alguien le dé a este tipo un podcast. A pesar de que él es doblado por el creador Scott Cawthon, quien también dobló al anterior hombre del teléfono, Scott logra diferenciar el tono, timbre y actuación de su voz para hacerle sonar como un personaje único, dando vibras del típico profesor joven y majo que le cae bien a toda la clase. A pesar de ello, él solo te habla por las primeras 2 noches, el resto de noches son unas grabaciones antiguas que él encontró para empleados Fazbear del hombre del teléfono anterior, las cuales revelan cosas interesantes. Estas cintas nos revelan el concepto de los trajes de resortes, 2 animatrónicos que pueden servir tanto como animatrónicos como trajes puestos por los empleados. Se hace claro que es una tecnología bastante frágil y que el más mínimo desliz puede conllevar una falla de resorte, un evento en el que los resortes se cerrarán y aplastarán tu cuerpo de una forma muy dolorosa. Debido a un incidente de estos en la ubicación hermana de la pizzería, estos trajes se dejaron de usar. Pero entonces, ¿quién es este tal Springtrap? ¿Qué tiene que ver con todo esto? ¿Acaso será uno de los trajes de resortes? A ver, se llama trampa de resortes, así que tendrá que serlo, ¿verdad? Durante cada noche tendrás que seguir algún paso concreto para desbloquear un minijuego oculto como darle clic a un elemento en las cámaras o tu oficina. Tendrás que jugar estos en un orden específico y en noches específicas, o si no, no funcionará. En cada uno de estos juegas como un animatrónico en una situación típica de minijuego como coleccionar objetos, pero no deberás seguir los pasos que te presentan. Tendrás que buscar un camino oculto que te permitirá encontrar el fantasma de uno de los niños desaparecidos y ahí les darás tarta.
El más interesante de estos es el de la cuarta noche, donde juegas como Shadow Bonnie, quien va viajando por los diferentes mundos, o más bien los diferentes minijuegos. Aunque no sé por qué Shadow Bonnie aquí es morado, pero bueno, eso no importa. El último de estos se titula El día más feliz, en el que la marioneta irá por un área donde varios niños están comiendo tartas y llevan máscaras de animales. Al final de esta hay una niña que está sola y llorando, no tiene tarta o alguien con quien celebrar su cumpleaños. Si hemos jugado todos los minijuegos anteriores y hemos seguido todos los pasos correctamente, los 4 niños estarán ahí con las máscaras de Freddy, Bonnie, Chica y Foxy. Cuando lleguemos, una tarta enorme aparecerá en la mesa y la niña se alegrará, poniéndose una máscara de Golden Freddy. Los 6 niños desaparecerán, dejando caer sus máscaras y sus globos a flotar. Al pasar cada noche, jugarás un minijuego situado en la pizzería del primer juego, donde controlas a uno de los animatrónicos de esta. Tu animatrónico seguirá a Shadow Freddy, quien está vagando por la pizzería diciendo «sígueme» al animatrónico. Shadow Freddy llegará hasta un área, pero los animatrónicos no pueden entrar. Se menciona en una de las cintas que nos mostró el tipo del teléfono que al parecer esta es un área oculta solo para empleados que no está en el mapa digital y que, debido a eso, ni los animatrónicos pueden entrar aquí. El animatrónico se verá obligado a volver a su escenario hasta que... El hombre morado. Este patrón seguirá por las 4 primeras noches, donde harás esto mismo con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy. Tras pasar la quinta noche, ya no hay animatrónicos que controlar para que sigan a Shadow Freddy. En vez, tú controlas el alma de uno de los niños desaparecidos que va vagando por la pizzería. Llegarás a la trastienda a la que iba Shadow Freddy cada noche, pasando por los restos de animatrónicos destruidos. Pero esta vez sí puedes pasar. Ahí dentro están las almas de los otros 4 niños, liberadas junto al hombre morado que está en un estado de pánico al ver las almas de sus antiguas víctimas. Las almas le estorbarán por un rato hasta que se le ocurre una idea: meterse en el traje de Spring Bonnie. Lo hace y empieza a reírse los niños. Can't hurt me now, can you? Pero se le olvida una cosa muy importante. Try not to nudge or press against any of the spring locks inside the suit. Do not touch the spring locks at any time. Do not breathe on the spring locks, as moisture may loosen them and cause them to break loose. Huh? Y así es como termina él, rodeado de quienes mató hace años en el mismo traje que él usó en el acto. Sus almas están libres y han sido vengadas. Esto nos revela que, en efecto, Springtrap era Spring Bonnie, el Bonnie original y el personaje con el que hemos estado lidiando durante todo este juego, quien tiene dentro el cadáver del hombre morado, el cual no se puede apreciar tanto en la cámara o en su jumpscare, pero en las pantallas raras...
La trilogía original de Five Nights at Freddy's es bastante interesante. A diferencia de la gran mayoría de sagas de videojuegos que te cuentan la historia de una forma más directa, esta te la cuenta de una forma bastante críptica. Tienes que buscar información extra y oculta en ellos y te perderás a unas cosas si solo juegas lo que hay en la punta del iceberg. Esta es una historia de tragedia y venganza, sobre una pizzería familiar marcada por una tragedia donde un psicópata asesinó a un grupo de niños y sus almas están atrapadas en los animatrónicos de ese lugar. La pizzería intenta limpiar su imagen manchada por el incidente y la infame mordida del 87, pero no parece tener mucho éxito. Todas sus pizzerías terminan cerrando por un motivo u otro que suele ser controversial o relacionado a estos incidentes. La derrota del hombre morado es justicia poética, muriendo rodeado de sus víctimas a causa de lo que usó para matarlas. Pero aún nos quedamos con la pregunta de quién es y qué intenciones tiene. ¿Es un empleado antiguo que fue despedido por mala conducta y quiere manchar la reputación de la empresa como acto de venganza? ¿O tal vez es un simple psicópata que disfruta de cometer infanticidio? Esto se respondería más tarde, pero eso es para otro vídeo. Scott logró ir de juegos que obtenían poco o nulo reconocimiento a crear una saga con una historia profunda, críptica e interesante que te dejaba pensando, la cual inspiró todo un fenómeno mundial y fandom apasionado por este mundo que sigue a día de hoy. Estos juegos establecieron estándares, no solo para la franquicia, sino para los juegos de terror independientes en general. Claro que Slender D.A. Pages fue bastante popular y fue el primero del subgénero en hacerlo, pero creo que si no fuera por FNAF no tendríamos tantos juegos de terror independientes como vendían The Ink Machine, Tattletale o Poppy Playtime. Es que a ver, ¿por qué crees que la gran mayoría de estos constan de personajes infantiles corrompidos? Esta trilogía demostró que no necesitaba ser un estudio AAA para hacer un juego o saga de terror que dejaba una impresión en el público, y todo esto lo podemos agradecer a esta franquicia. Uy, casi me olvido. Five Nights at Freddy's 3, a diferencia de los dos anteriores, no tiene una noche personalizada, y en vez solo tiene la sexta noche extra que se llama Nightmare. Tras completar esta noche, leeremos un periódico que menciona que la atracción de Fazbear's Fright ha sufrido un incendio y todo fue consumido por las llamas. Lo único que queda será vendido en subastas. ¿Soy solo yo o Freddy aquí parece un mono? Es un final algo agridulce a esta trilogía. Lo único que quedaba de recuerdo de las pizzerías fue consumido en llamas, casi como si el destino quiere deshacerse de todo lo relacionado a ella. Pero bueno, aquí es donde termina nuestra historia y ya no queda nada más de la infame pizzería. O tal vez... Están Phantom Freddy, Chica, Foxy, Puppet, Balloon Boy, Mangle, Bonnie... what the fuck? What the fuck? No, ok, mientras grababa esta parte se me... Cuando dije Phantom Bonnie se me recargó el guión, what the fuck.